Esta especie evolutiva es una especie que ha sufrido cambios adaptativos debido al clima, debido a la acción del hombre. Nuestra especie, por ejemplo, especies costeras que se han visto obligadas a entrar mucho más dentro de los continentes, porque nuestras actividades, obviamente, más del 70% de la población mundial vive cercano a las costas. Esa presencia nuestra ha obligado a esa migración. Así que se ha visto condicionada en su alimentación, en su clima, etc. Vamos a explicar algo de una manera sencilla en muchas aves, ¿no? Aves idénticas, aves de una especie que han logrado adaptarse a otros entornos. Después que ha sucedido esta adaptación, simplemente no han podido cruzarse con las aves originarias y por lo tanto ha resultado que estas aves entonces se convierten en una especie evolutiva, que al final es una especie diferente, ¿no? Así que déjeme hacer algo aquí, a ver, aquí. Vamos a usar la pizarra, hoy, la pizarra. Vamos a usar la pizarra. Okay. ¿Todos pueden ver la pizarra? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Cuando hablamos entonces de la pizarra, aquí vamos a ver aquí. Vamos a utilizar. Ok. Línea. Algunas aves, dependiendo de dónde esté el alimento, ya sea frutas, o sea, insectos o ambos, desarrollan una forma de pico muy específica, ¿no? Normalmente los picos largos sirven para succionar néctar, como el del colibrí. Los picos largos sirven para entrar un poquito en la hojarasca y acceder a alimento como insectos, gusanillos, lombrices. Y esto lo acompañan también con las garras, ¿no? Dependiendo de qué tan profundo o somero esté el alimento, asimismo ellos pueden utilizar tanto las garras como el pico, ¿no? El pico hablo de la boca del animal. Es una herramienta fabulosa en el reino animal que les permite hacer una serie de cosas. Por otro lado, picos más cortos funcionan mejor para muchas especies cuando su alimento es frutas o bayas. Este pico entonces puede ayudarlo mucho a esto, ¿no? Y obviamente picos curvados sirven como ganchos, sirven para desgarrar carne, ¿no? Más propios los picos que en la punta tienen cierta curvatura, son picos especializados para agarrar la carne y entonces proveer así ellos cierta alimentación de carne, ¿no? Ok. En algunas aves, uy, ¿qué pasó? En algunas aves se ha descubierto que aunque son la misma especie, parece Homero Simpson, ¿no? Estoy tratando de dibujar una ave, ¿no? Aves que inicialmente tenían un pico corto, ¿verdad? Un par de unos cuantos centímetros, cuando se han visto sometidos a la migración, resulta ser que esta parte del cuerpo
les ha crecido. ¿Sí? No quiero nota hoy. Nomás quería borrar una cosa. Vamos a borrarlo todo para hacerlo. Ok, vamos aquí, espera un segundito, nada como el tablero original. Oye, estoy mal aquí. ¿No? De nuevo. Esta es la vencida. Misma ave, pero resulta que ahora el pico le creció. Nuestras actividades que obligaron a estas aves a migrar, resulta que en la migración ya no había tanta fruta ni bayas y los insectos que ellos se comían, entonces, en el caso acá de la primera, podían estar a escasos 4 o 5 centímetros, ¿no? De profundidad. Pero a donde llegaron, por culpa del hombre, entonces ahora estaba a 8 centímetros. Eso obligó un cambio adaptativo que por un lado el pico le creció, pero también le creció otra forma. A ver, ¿quién me dice qué otra cosa pudo crecerle a esta ave? Si estamos hablando de alimentación, imagínense, y la ecología y la biología muchas veces, el comportamiento de los animales, incluso el nuestro, se da por una observación, por observación. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué más le creció? A ver, dígame, le creció el pico porque ahora el alimento estaba más profundo, ¿no? Estamos hablando de que si esto fuera el suelo, ¿no? ¿Verdad? Ahora, las lombricitas, lo que él se vaya a comer, los insectos, entonces iban a estar más profundos. ¿Qué otra cosa podemos suponer le debió crecer a esta? El pescuezo, profe. Al crecerle el pico, no necesariamente, aunque pudo haber algo, pero para la alimentación propiamente dicho, pudo haberle crecido otra cosa. ¿Qué pudo haberle crecido? A ver, ¿han visto cómo comen las aves? ¿Qué hacen las aves? ¿Mm? Cuando una ave va a buscar, ¿qué hace? Por ejemplo, en el gallinero, tiras un gallinero. ¿Cómo hacen las aves para buscar su alimento en el suelo? Escarban y picotean, profe. Excelente. Ahora, si escarban y picotean, ¿qué otra cosa le debió crecer? Sus patas, Las garras, claro, por supuesto. Entonces, ahora tienes el pico más grande y adicional a eso, tus patas son más grandes, ¿no? Esta distancia de este pico, ¿cómo es el apareamiento de la ave? A ver,
¿Cómo es ese ritual? Porque realmente es un ritual. El gallo se le trepa encima, profe. La monta, la pisa, ¿no? Profe, Pero pero no, primero como que le da vuelta, camina alrededor de ella para montarla. baja un ala y da una vuelta casi los 360 grados alrededor de la gallina. Si es el macho que ella quiere, que nada más es uno, que eso le explicamos más adelante, por la jerarquía social, así como un perro no monta una coyote porque ella no se lo va a permitir porque no es el alfa, resulta que en las gallinas también y en las aves pasa eso, no en todas, ¿no? Entonces el gallo que sí pasa eso, da esa vuelta, ¿no? Alrededor de la gallina, y si la gallina está dispuesta, obviamente se agacha, el gallo le da un picotazo en la nuca, la ala por las plumas que tiene en la nuca, y al alarla, ella levanta la cola exponiendo sus partes reproductivas, el gallo viene y listo, ¿no? Ahora usted se imagina que esta es una acción de escasos microsegundos, ¿no? Y que ahora está más alejado, porque a medida que creces en tamaño, la altura no es tan limitante, pero cuando eres un ave más pequeña, la distancia del pico, las garras más poderosas y más largas, separan a este que está aquí, lo separan ¿de quién? De este que está acá. Y entonces ya no se aparean. ¿Y qué sucede? Sucede que entonces esta es la especie X1 y esta es la especie X. Siguen siendo la misma especie. Pero aquí entonces entra otra palabra, una variedad. Misma especie que podría haber una involución y mecánicamente podrían en algún momento cruzarse. Pero que en la actualidad la distancia, el crecimiento de algunas partes les evita eso. Por otro lado, hay muchas cosas que están relacionadas a la alimentación, feromonas, etcétera, en muchas especies, que las vuelve entonces especie evolutiva. Cuando evolucionan tanto, entonces ya cambia, porque la alimentación cambia. Por ejemplo, tenemos los felinos, carnívoros. Sin embargo, se ha descubierto que en los últimos 20 años muchos gatos domésticos no, ¿cómo decirlo? No? Con otros gatos domésticos no se aparean. Y una de las condiciones es que estos alimentos, si bien tienen producto de carne, también vienen un poco más balanceados con vegetales. ¿Qué puede pasar? Que de aquí a un tiempo, de aquí a algún tiempo, es posible que existan gatos fenotípicamente y genotípicamente similares, ¿verdad? Para no decir idénticos, pero que las feromonas de uno cambiaron porque la alimentación cambió. Entonces, eso los va a convertir en una especie evolutiva. Le va a llegar el momento que no van a comer, quizás pierdan algunas habilidades, qué sé yo, y ganen otras, pero no van a comer carne, no van a buscar pajaritos, porque eso es intrínseco en los animales, ¿no? Pongo un gato que nunca ha visto un pajarito y tenga un loro por ahí caminando, déjelo ahí un rato para ver qué pasa. Es posible que en algún momento no lo persiga, ¿no? Eso es parte del proceso evolutivo, ¿no? Lo que convierte a una especie evolutiva. Aislamiento geográfico, ¿verdad? Migración forzada, ya sea por un depredador o por el hombre, ¿verdad? Por acción antropogénica, o sea, todo lo que hace el hombre, cambio de alimentación, etc. Ok, entonces tenemos aquí, vamos a cerrar, la especie evolutiva, ¿no? Okay. Especie, vamos ahora a hablar
Este me sirve aquí mismo. De otro tipo de especie, ¿no? Y esta especie es la especie ecológica. La especie ecológica era la que seguía. Recuerden que aquí en ecología nada más hablamos de... Uy, ¿dónde está el...? Nada más hablamos de 4 tipos de especies. Porque el estudio de este curso y de la ecología se basa en la vida y en cómo la vida se mantiene a través del tiempo. Y eso solo puede ser a través de la reproducción, no de ninguna otra forma. Cualquier otra cosa es como la mula o macho, una aberración, una aberración. De hecho, en Nuremberg, los países alrededor del mundo, todos los que firmaron, las grandes potencias, se comprometieron al no uso de la transgénica en seres humanos. Entonces, la especie ecológica, por definición muy simple, es aquella especie cuyo nicho ecológico es muy importante o determinante para un ecosistema. Ok, denme un segundito nada más, un segundo para tomar agua. Okay. Especie ecológica, nicho, cuyo nicho es muy importante. Ok, definamos nicho ecológico para que ustedes vayan ya teniendo en presente qué es eso, ¿no? El nicho ecológico se considera la función, o podríamos llamarle incluso la profesión, de una especie en un ecosistema. O sea, ¿qué hace dentro de ese ecosistema que lo hace importante? Cuando el nicho ecológico es determinante, o sea, cumple una función tan específica en el desarrollo de la vida del ecosistema, se dice que la especie es ecológica. Todos tenemos una función dentro de los ecosistemas. Entonces, hay especies que son determinantes y otras no tantas, ¿no? Por ejemplo, en el Serengeti, los ñu son miles de ñu que migran de un lado a otro buscando las aves. Es determinante esa migración porque de hecho ellos sirven de alimento a una serie y cantidad de depredadores, desde leones, chitas, ¿no? Y cualquier otra cantidad de depredadores. Ellos mantienen el ecosistema. Y ahí alguien podría decirme, bueno, pero, por ejemplo, existen las gacelas de Gant, las gacelas de Thompson, el Odocoileus virginianus, ¿verdad? Sin embargo, la realidad nos dice que estas están en menor cantidad y aunque son parte de esa alimentación, los impalas también, ¿verdad? No aportan tanto a toda la serie, a todo el ecosistema, no aportan su vida, porque en este caso
ellas sirven de alimento a otros, como lo son los ñu. Entonces el ñu, pese a que es un herbívoro, pese a que también es un animal que es una presa, tiene un mayor impacto. Y quizás por eso la naturaleza los prevé de una gran reproducción, ¿no? Normalmente las especies que sirven de alimento o presa tienen un sistema reproductivo mucho, no tanto como más eficiente, sino que se reproducen más, ¿no? Tienen menos problemas para reproducirse. Ok. Entonces, ahí podríamos tener un ejemplo de la función. Alguien dirá, bueno, la función es servir de alimento. Y lo podemos ver desde el sol, que transforman los vegetales, el sol y la energía en materia verde, en este caso pasto, hojas, etcétera, y el ñu la transforma en carne para hacer alimento. O sea, tiene que ver con los niveles tróficos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo aquí. Déjenme ver aquí. Vamos a ver, creo que con el... Ok, imagínense que todo esto que está aquí es un bosque. ¿Saben qué es la vista de planta? Una vista de planta en un plano es cuando lo vemos desde arriba, ¿no? Digamos así como una vista satelital, ¿no? Esta es una vista de satélite. Y entonces, esta vista satelital resulta que esto era el espacio de un árbol. Un árbol que de alguna manera, ¿verdad?, se secó, le cayó un rayo a este árbol y resulta que yo lo estoy viendo de planta, ¿no? Este era el árbol. Esto que está aquí entonces vienen siendo las ramas secas del árbol, ¿no? Esto que está aquí es la rama seca del árbol que ya murió. Okay. Han visto, han ido de paseo y han pasado en algún lado donde hay bosque. En casi todos los bosques hay árboles que no tienen, que de alguna manera se han secado, ¿no? Ok. Este es el árbol seco. ¿Qué pasó? Le cayó un rayo, lo mató. Esto por acá era un acantilado, cayó una roca, le pegó, hizo que se rajara la raíz pivotante, estaba muy viejo y murió. Y entonces, todo lo que hay aquí, obviamente, son otros árboles, ¿no? Eso es un bosque, ¿no? Todo lo que hay aquí son árboles. Pero como ese árbol se murió, entonces lo que quedó aquí, ¿qué es? Un espacio vacío. Este es un espacio vacío. Disculpen, ¿no? Están viendo la pizarra después de todo, que estoy haciendo dibujo de kinder, ¿no? Todo lo que está hacia acá, todo lo que está hacia acá es bosque. O sea, que este espacio vacío fue porque murió, ¿no? Ahora, hay un ave muy famosa que es signo de Guatemala, pero que aquí en el Parque Pila, de hecho hay más, es un ave que de hecho hay una ruta que lleva su nombre, y lo interesante es que una vez quisieron por ahí hacer una carretera y gracias a Dios los ambientalistas se opusieron, porque si no ya no hubiera un solo quetzal, ¿no? Porque a veces a la gente por eso no les interesa mucho. ¿Cómo se llama esa ave? ¿Cómo se llama el caballo blanco de Napoleón? El quetzal. Pero el quetzal, miren que yo antes empezaba diciendo en el curso, en esta sección, yo no he visto ave más tonta que el quetzal, porque el quetzal para aparearse resulta ser que casualmente requiere de esto que está, de un árbol seco. Eso requiere el quetzal, un árbol seco.
¿Y por qué requiere el quetzal un árbol seco? Muy sencillo, ¿no? ¿Cómo es el plumaje del quetzal, señorita Diana Rodríguez? Diana, ¿se encuentra? Sí, profe. ¿Ha visto un quetzal, Diana? Nada más por foto. Ok, por foto. Muy bien. Le hago una pregunta. ¿Esa ave usted la podrá ver fácilmente en el bosque, en el dosel de los árboles? El dosel del árbol, ¿ok? Tienen que, palabra, toda palabra que yo escriba, ay, ahora se me olvidó, creo que sí. El dosel del árbol sea otra palabra que tiene, aunque yo la... El dosel del árbol es la parte donde están las hojas, ¿no? A ver, ¿se confundirá o no se confundirá? ¿Usted qué piensa de la foto que ha visto? ¿Sería fácil distinguir un quetzal? Bueno, a simple vista no tanto porque ellos como que el color de su plumaje es verde, pero también tienen otros colores, pero sí habría que prestar como mucha atención para poder ver uno. Muy bien. Y más en esos Casualmente, que están muy altos así, ajá, con más razón con sería más algo razón. difícil verlo. Es que casualmente esa es una de las partes, ¿no? Prestemos atención a lo que sigue, ¿no? No se distingue. Él necesita esto porque como esto queda libre, resulta que si nuestro amigo quetzal, que tiene una cola larga, ¿verdad? O sea, no, yo dibujo mejor, ¿no? Pero es más difícil con el cursor, ¿no? Si este fuera el quetzal, entonces resulta que el quetzal, al exponerse en una hoja, en un árbol que está libre, las hembras lo pueden ver. Entre más larga la cola, entre más grande, entre más vistoso es el plumaje, para el apareamiento de la mayoría de las especies, el macho tiene más éxito. ¿Por qué? Porque una de las cosas que buscan las hembras, casualmente, es que de una u otra forma los hijos salgan mejores. Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Disculpen, aquí se movió esto, yo no sé. Ah, ok, aquí. Los hijos salgan mejores, ¿no? Entonces, el quetzal, el brillo del plumaje y todo lo demás determina el éxito. Ahora, él pasa ahí horas. Ahí. El quetzal se alimenta de aguacatillo, hay una especie del aguacate original, ¿no? Creo que le llaman aguacatillo en gran parte de Centroamérica. Puede ser una Persea sp, nombre científico. Se alimenta de lauráceas y que estas plantas, obviamente, son frutales. Ahora hago una pregunta. ¿Qué crece más rápido en un bosque? Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Frutales o maderables? Maderables, creo yo. Maderable, muy bien. Si usted pone solo para... Oye, pero si yo escribí aquí, ya bien, ¿qué pasó? Bueno, no importa. Si usted coloca un árbol de teca, un cedro, incluso un malaguete, usted lo coloca al lado de un aguacate, de un marañón, ¿qué va a pasar? El aguacate, el marañón, van a quedarse chicos. A 2 años, el cedro va a pasarlo 2, 3, 4 veces el tamaño. Igual el teca,
igual la mayoría de los frutales. Entonces, en un bosque denso en Panamá, donde hay otras especies, Kira, María, quizás crecen un poco más despacio, pero donde hay mucha sombra, los frutales no van a tener esa calidad o esa capacidad de ¿qué? De crecer mucho. Entonces, la naturaleza es tan sabia. El quetzal se alimenta de ello y entonces vamos a poner aquí otra palabrita, ¿no? Escarificación, ¿no? También es la escarificación. Oye, pero ¿por qué me quita el texto? Voy a escribirlo de nuevo. Escarificación. Esta es la palabrita. ¿Ven? Entonces, esta palabrita lo que implica es un proceso de desgaste. ¿Todos conocen la semilla de Nansen? El Nansen es una semilla rugosa y posiblemente, si acaso 1,5 centímetros, 2 centímetros, ¿no? Rugosa. Cuando un Nansen se lo come un ave, resulta que en el tracto digestivo del ave va a sentir el embate de ácido úrico y otra serie de elementos químicos que producen un desgaste. Y este desgaste, entonces, lleva a un proceso de desgaste. Si ustedes pueden ver aquí, y el Nansen es una fruta dura, ¿no? Lo que antes era pura fruta, resulta que al pasar por el tracto queda una pequeña lámina y esa lámina cae aquí. ¿Han visto, se acuerdan cuando había un montón de talingos en el parque? Si uno dejaba un carro ahí, quedaba blanco, si lo dejaba por acá cerca de la iglesia, porque las aves le tiraban la cuita, ¿no? Cuita, dícese. Creo que se escribe así, ¿no? De la excreta del animal. Ok, cuita, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ahora miren lo que yo les digo de la naturaleza, ¿no? Hay otros elementos dentro de eso. Lo primero es que en el quetzal vamos a ver un elemento, ¿no? Por ejemplo, un elemento que voy a poner aquí, que es la alimentación, ¿no? Este elemento es muy importante porque, si bien es cierto, su nicho ecológico, oye, pero ¿por qué se borra? No se estaba borrando. La alimentación. La alimentación. La alimentación es muy importante, ¿no? El quetzal se alimenta y por otro lado, de esa alimentación, entonces el quetzal deja caer sus cuitas. Que sus cuitas o sus excretas, entonces, están relacionadas a un proceso de escarificación, ¿no? Y que ese proceso de escarificación, entonces, tiene que ver con su nicho ecológico. Ahora, dentro de todos esos procesos, podríamos enmarcar aquí otra condición. El sol sale. Oye, qué feo es el sol, ¿no? El sol. Bueno, esta no está más bonita, nada, tampoco, ¿no? Ahora borramos esto y escribimos sol, ¿no? Aunque me ha estado dando problema el motor de texto este. Sol. Uy. Disculpen que borré. Esto no debe estar aquí. Ok, aquí lo vemos.
el sol, ¿no? ¿Ok? El sol entonces sale aquí en Panamá de este a oeste, en esta dirección. El quetzal, por un lado, se coloca donde la inclinación del sol le favorezca. Si el sol viene por aquí, entonces la inclinación que le va a favorecer es de este lado. Esto implica que siempre acá de este lado va a haber más sombra. ¿Me están siguiendo? Ahora, en este proceso de escarificación, donde acá, escarificación, aquí está, ahora sí. Esta ave no solo deja, vamos a llamar así, la cuita solita, sino que aquí en esta cuita también va los siguientes elementos: nitrógeno, fósforo, NPK y potasio. Nitrógeno, fósforo y potasio. Elementos esenciales para el desarrollo de la planta: nitrógeno, todo lo que tiene que ver con la clorofila, color verde, etcétera. El ADN, potasio, fósforo, que es el que sigue, la P, fósforo, las raíces, y el potasio con el desarrollo y crecimiento de la planta. Pregunto yo, esta especie, cuyo nicho está relacionado a la alimentación, ¿cuál es la función de ella? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el nicho ecológico de ella? Está fácil, chicos, ¿no? A ver, así, aquí hay alguien. Roxana Cerrut. Ya no le pregunté a Roxana. No. Señorita Roxana, ¿cuál sería el nicho ecológico tan importante del quetzal? ¿No? Tiene que tener una profe, no le escuché muy bien. ¿Podría repetir? Sí, ¿cuál es el nicho ecológico del quetzal? De esta vecilla que está aquí. A ver. ¿Cuál será el nicho ecológico? Debe estar fácil porque ya... ¿Mm? A ver. ¿Roxana? Don Luis Murgas. Don Luis. ¿Cuál será el nicho ecológico del quetzal? Luis, ¿se encuentra? Sí, profe. Sí, preguntaba que cuál es el nicho ecológico del quetzal que lo hace una especie ecológica. El nicho, no sabría decirlo, profe. Ok, una respuesta honesta siempre es bien recibida. Ok, imagínense. Crece y lo fui guiando, ¿no? Lo que más crece son árboles maderables. Los frutales no solamente sirven de
¿cómo se diría? De alimento, ¿a quiénes? A los aves, sino a todas las especies que están ahí. Y si eso es cierto, entonces resulta ser que este animalito, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto se desconfigurará si no? Este animalito que se alimenta de frutales, aguacatillo y lauracia, resulta que deposita las semillas que vienen en un proceso de escarificación listas para germinar. El éxito de cualquier árbol o cualquier vegetal en un bosque depende de la luz solar que reciba. Y no solo de la luz solar, del agua que reciba, ¿no? Entonces, podríamos decir que este animalito, al tirar la semilla del lado donde le da luz de sol, donde va a estar libre, garantiza o proporciona a esa semilla de esos frutales que crecen más despacio que los maderables, la oportunidad de crecer. Y que este árbol que está aquí seco sea sustituido por árboles nuevos que van a ser frutales. Por lo tanto, el nicho ecológico del quetzal sería la de un reforestador que ayuda a que las plantas que mueran sean sustituidas por plantas frutales y por este hecho, otros animales dentro de ese ecosistema tengan mucho más árboles de donde alimentarse. Eso es una especie ecológica. ¿Ok? Ahora sí, a borrar esto. Listo. Así que ahí está está en el chat la asistencia de hoy. Nos vemos el miércoles y saludos. Espero que ya todos hayan puesto nada más 5 han puesto